¿Eres capaz de cambiar tu realidad? Si eres capaz de hacerlo, ¿cómo funciona ese proceso? De eso vamos a hablar hoy aquí, en Acravía, una vida mejor. Bienvenidos. En la actualidad hay muchas vertientes que nos llevan a esa misma definición, ¿no? A ese mismo resultado. Somos nosotros mismos los que creamos nuestra realidad. Lo podemos hacer desde las religiones, lo podemos hacer desde la ciencia, lo podemos hacer desde la metafísica, desde el misticismo. El asunto es que si somos observadores, nos damos cuenta que todos van al mismo lado. El que crea su propia realidad es cada uno, de manera independiente, en una combinación fabulosa de cosas que son muy lógicas por un lado y por otro que parecen fantasías, pero que están basadas en la ciencia que cada vez evoluciona para demostrarnos cosas que parecían místicas, religiosas o simplemente fantasías y que ahora se han demostrado. Hay una cosa que les voy a preguntar: ¿qué tanto creemos saber? Una de las cosas más simpáticas que descubrí hace poco, o que me di cuenta hace poco a través de unas entrevistas y unas conferencias, es que los físicos dicen: si nosotros los físicos supiéramos todo lo que ahora se sabe de la física, solo sabríamos el 5% de todo lo que deberíamos saber. Es decir, el 95% de lo que sucede a nivel físico cuántico es desconocido. Son teorías, son supuestos que no han podido ser comprobados o que no se conocen. La materia oscura no se conoce, se prevé que está ahí, pero nadie la conoce realmente, nadie ha podido identificarla. La energía oscura, dicen, ahí está, debe estar ahí, yo tengo fe en que está, pero no la he podido comprobar. ¿No les parece simpático que a veces las religiones nos dicen: cree en aquello que no puedes ver, ten fe? Y ahora los físicos nos resultan con algo similar. ¿A qué voy con todo esto? Dentro del proceso que les he estado narrando desde el principio de lo que es Acravida, Creative Life, ha habido cuatro vertientes, cuatro bases poderosas. La animación es la principal. La vida es el juego, es el gran juego. Ese es uno. Dos, que es sobre lo que se construye, tenemos la creatividad, tenemos la sensibilización y tenemos la imaginación. De todo esto hemos hablado un poco durante toda la trayectoria de lo que el canal de YouTube de Acravida Creative Life lleva viviendo, existiendo, y lo hemos venido desarrollando un poco más dentro del podcast. Pero hay algo que se nos ha quedado por fuera porque tal vez es una de las cosas más difíciles. Cuando hablamos de la sensibilización y ese hecho de conocernos hacia adentro, de todo lo que sentimos, pero también de nuestra capacidad corporal, de las emociones, de lo que hay en nuestro cerebro, de toda esta neurociencia fantástica, de toda esta ciencia de las moléculas, de la energía que nos habita. Eso es la sensibilización, el estudio, el manejo, la comprensión, todo eso. Tenemos la creatividad, que es la que nos impulsa, si la utilizamos, a crear acciones para una vida mejor. Cuando somos creativos, todo el tiempo estamos creando cosas para tener una vida mejor. Estamos analizando lo que hacemos y decimos: esto que yo debería, la sociedad me dice que yo debería hacer, no debería hacerlo. Así todas las masas me digan qué es lo que debería hacer. La creatividad dice: no, eso no me ofrece una vida mejor. Tal vez se han construido cosas para que otros se beneficien y me han hecho creer que eso es un beneficio para mí, pero no. Y la creatividad te ayuda a tener mejores relaciones contigo mismo, mejores relaciones con la naturaleza, mejores relaciones con los otros seres humanos. Entonces, tenemos el pilar de la sensibilización, que es hacia adentro, el pilar de la creatividad, que es hacia nuestro entorno, a que las cosas que hacemos
para tener una vida mejor y para jugar el juego de la mejor manera. Esas son herramientas que tenemos, la sensibilización, la creatividad y la imaginación. Son las 3 herramientas que tenemos para jugar cada vez mejor el juego de la vida. Pero la imaginación es de las cosas más complicadas que había. Todas son muy profundas, pero la imaginación siempre nos ha ofrecido una puerta al misterio. Siempre hemos pensado que imaginar es lo que se nos viene aquí. Imagínate un carro, entonces lo que nos viene a la cabeza. Pero eso no, eso se llama pensar, ¿sí? Se trata de traer ideas a tu mente, pero eso no es imaginar. Imaginar o la imaginación viene de una circunstancia muy real. Hay una circunstancia aquí que antes de eso nada es posible y otra circunstancia aquí que después de eso nada es posible. Quiere decir que dentro de estas dos cosas todo es posible. Esa es una de las bases de la imaginación. Cuando nacemos, antes de nacer, nada es posible para mí. Y cuando me muera, nada será posible para mí. Quiere decir que mientras esté viva, todo es posible para mí. La física cuántica ofrece un montón de opciones. La religión ofrece una cantidad de sabiduría al respecto de qué cosas puedo hacer mientras estoy vivo. Entonces la imaginación nos dice, la base de la imaginación nos dice, todo es posible. Entonces cuando ponemos en tela de juicio todo es posible, analizamos a qué se está refiriendo. No nos vayamos al pasado, no hablemos de procesos ni de personajes religiosos que han trabajado o que dicen que han hecho tales y tales cosas. No lleguemos a eso todavía. Metámonos en nuestro presente. Analicemos las cosas más simples que hay, lo que vemos. Hay gente que cree en lo que ve. Y eso está bien. Pero una de las cuestiones más simpáticas es que lo que nosotros vemos no es todo lo que podríamos ver. Nuestros ojos, a pesar de que tienen un espectro muy grande, de que pueden ser testigos de un espectro muy grande, de todo el espectro de la luz, de un arco, pero no de todo. Los rayos X, los infrarrojos, nosotros no podemos ver eso. Hay otras criaturas que sí tienen esa capacidad, pero que no pueden ver a colores o en fin, que no pueden ver en tercera dimensión como nosotros, la distancia para ellos es distinta, en fin. Entonces, si yo realmente digo, yo solo creo en lo que veo, estoy limitándome, porque hay cosas que están ahí que yo no puedo ver, que son reales. Y que tal vez ni siquiera he pensado en esa. Nosotros, casi nadie ha podido ver un átomo, pero sabemos que están ahí. O creemos y queremos creer que sí están ahí, aunque realmente no nos digan nada. La mayoría de lo que vemos es espacio vacío, porque hay tanto espacio entre un átomo y otro que realmente, si los hiciéramos tan grandes, cada átomo estaría demasiado lejos el uno del otro. Así que la mayoría de lo que nos constituye y de lo que vemos es vacío. Pero no podemos y no queremos comprender eso. Así que simplemente lo que hacemos es negociar con nosotros mismos y aceptar esa verdad que nos decimos hasta ahí, sin preguntarnos nada más. Lo que escuchamos tampoco. Hay gente que cree en lo que oye, pero resulta que lo que escuchamos físicamente no es real. La voz que tú escuchas, tu voz, no es tu voz. Es decir, no es la voz que escuchan los demás. Y hay mucha gente que se da cuenta de eso cuando graba su voz en una grabadora, en un video, y se escucha y dice, ay, esa voz es mía, eso es tan feo. Pero esa es la voz que todos escuchamos. El único que escucha su voz de manera diferente soy yo. ¿Por qué? Porque hay un proceso físico en ese sentido que hace que yo tenga un nivel y un tono diferente de mi voz. Entonces imagínate, también lo que ves en el espejo, que es lo que ves todos los días, tampoco es la realidad. Porque en el espejo te estás viendo
tu imagen tridimensional, pero plasmada en un objeto, en una superficie de 2 dimensiones. Entonces también cuando la gente lo graban en video, le toman foto desde un ángulo diferente al que usualmente estoy acostumbrado, dicen, ay, no, no me voy, o sea, no. Realmente hay una cosa muy complicada. La mayoría de la gente no le gusta su realidad. No le gusta cómo se ve y no le gusta cómo se oye. Por eso dije, no me gustan las fotos porque es que simplemente están negándose a sí mismos su realidad. Y eso es lo que la mayoría de nosotros hacemos. Cuando hay algo que realmente no queremos comprender y no investigamos a fondo, entonces preferimos taparnos los ojos y decir, bueno, sí, no, así yo, eso es así. No, yo soy pobre y me quedé pobre. No es que el que tiene plata marranea. No, es que lo único que importa es la plata. ¿Ven? Son cosas que determinamos qué es lo que es, porque yo lo creo. Si se dan cuenta cómo comienza a funcionar eso. Entonces, la imaginación está funcionando todo el tiempo, porque lo que estás viviendo es lo que tú estás creando. Hay circunstancias del efecto placebo, por ejemplo, en donde a alguien le dicen que esa persona tiene una enfermedad y le dicen, mira, te vamos a dar esta medicina que ha funcionado muy bien y que es tal cosa y que es muy poderosa y que muy seguramente, mejor dicho, a los que se la han tomado les ha ido súper bien. Y a ti te dan simplemente una pastilla de azúcar o cualquier otra cosa que no tiene ningún tipo de medicamento y ningún tipo de químico ni nada por el estilo. Pero las personas creyeron con tanta fuerza que eso los iba a ayudar, que esas personas se sanaron. Incluso hay un experimento donde había unas personas que tenían, por ejemplo, una lesión en su pierna, en su rodilla, y entonces dividieron el grupo en dos, pero a todo el mundo los iban a operar y les explicaron cómo era la operación. Y simplemente le dijeron, bueno, vamos a hacer la anestesia, te anestesiamos, vamos a hacer todos los elementos de la operación, y tú estabas viendo, pero a la mitad sí se le hizo la operación y a la otra mitad se les hizo creer que la habían operado, pero no. La sorpresa fue muy interesante cuando en el grupo, en la mitad, donde no se les había hecho absolutamente nada, un porcentaje muy grande de esas personas se sanó de su dolencia de la rodilla. Mientras que el porcentaje de personas a las que sí habían operado, el porcentaje de los que sí sanaron fue mucho menor. Entonces ahí es donde está la influencia tan importante de lo que tú crees. Creer es poder, dicen por ahí. En el libro religioso de la Biblia dice que solo necesitas la fe del tamaño de una semilla de mostaza para mover una montaña. Y básicamente también en ese libro dice que somos seres de muy poca fe. ¿Qué implica la fe y qué implica la imaginación? Son la misma cosa. Es creer sin ninguna duda. Si ustedes se levantan en la mañana y se miran al espejo y se dicen en voz alta, hoy va a ser un gran día, ¿cómo creen que realmente vaya a ser su día? Si se llevan ese ánimo y ustedes realmente, sin ninguna duda, creen que ese va a ser un gran día. Pueden pasar muchas adversidades, porque la adversidad está ahí, es una parte del juego. Pero el hecho de creer que va a ser un gran día, cuando termina ese día y logran llegar a la noche, primero lo que hace esa persona es agradecer por tener esa oportunidad, por haber sobrevivido y adquirido toda esa información y toda esa sabiduría que la adversidad les dio. Entonces sí construyeron un gran día. Pero si se levantan en la mañana y lo primero que piensan es, ay, Dios mío, va a ser terrible. La física cuántica dice que el observador altera lo que es observado.
Si nos profundizamos en eso, la cosa se complica muchísimo más. Hay teorías de la física cuántica que dicen que hay cosas que están ahí que yo no puedo ver porque no las he creado. A veces ustedes han caminado por la misma calle años y años y años y años y en algún momento se detienen por alguna razón y miran a un lado y, ay, yo nunca había visto eso. Y lo que dice la física cuántica es que ustedes acabaron de hacerlo aparecer. Y básicamente nunca estuvo ahí hasta ese momento. Cuando hablamos de la sensibilización, hablamos de un proceso de la imaginación que es mucho más complicado, porque es cómo podemos a través de lo que creemos alterar lo que sentimos y alterar lo que pensamos, porque se vuelve un juguete muy simpático. Si me levanto en las mañanas y digo, hoy no va a llover, y yo no tengo ninguna duda, y antes de salir de casa no he abierto las cortinas, yo en mi interior estoy alegre y en mi cabeza puedo ver que hay sol, pero en mi piel puedo sentir el calor del sol, puedo sentir el aroma de un buen día. Cuando abro la puerta, dice la física cuántica, que fabricaré un día soleado. Lo más extraño es que si mi vecino se levanta y dice, ay no, seguro que llueve, ayer vi ahí el pronóstico y eso va a llover, va a caer un aguacero, me va a pegar una lavada. Y dense cuenta que cuando hablamos de cosas negativas, nosotros creemos sin ninguna duda. No, eso no se vaya por allá que lo van a robar. No, es seguro que eso es una cosa ahí. Eso uno no tiene ninguna duda cuando los enunciados son negativos. Entonces, resulta que mi vecino abre la puerta y él lo que se encuentra es un día de lluvia. Mientras que en la otra persona abre la puerta y lo que se encuentra es un día soleado. Y la física cuántica dice que para los dos la realidad funciona de acuerdo a lo que creen. Y yo sé que si ustedes analizan las cosas de sus vidas, cuando han tenido miedo y no lo han enfrentado, han dejado sucumbir, o sea, su sensibilidad no les ha permitido comprender cómo funciona su miedo y para qué sirve, entonces ustedes pueden recordar cómo eso causó grandes estragos en esos momentos. Pero también pueden recordar cuando estaban llenos de ánimo, cuando su mente y su corazón y su cuerpo sentían que todo era posible y que, mejor dicho, la energía fluía. También pueden recordar cómo eso influyó en esos momentos. Así que sí, todo el tiempo estamos usando nuestra imaginación. Todo el tiempo, incluso ahora. Si estás viendo este video, es porque de alguna manera imaginaste encontrarte con esta información justo ahora, porque la necesitabas, porque querías pelear con ella. Hay algunos de ustedes que van a ver el video, lo imaginaron y lo están viendo, pero simplemente era para decir, eso es pura carreta, esta gente se inventa cosas. Mientras que algunos de los otros llamaron a esta realidad para encontrarse con este video, para decir, oiga, sí, vea, entonces, ¿cómo puedo hacer para mejorar? Entonces, dense cuenta que la vida es un juego, solo vinimos a divertirnos y aprender, es lo único. Y tenemos una herramienta que nos ayuda a sensibilizarnos. Y eso no es que cualquier cosa que nos digan, entonces yo ya me vuelvo una nada y soy un lloro por todo. No, simplemente sé, la sensibilización me permite controlar, conocer y aprovechar lo que siento, lo que pienso y lo que habita en mi interior para poder jugar de la mejor manera. Cuando yo no soy víctima de mis emociones, sino que las comprendo, las conozco, las analizo, entonces el miedo no va a ser un obstáculo, sino que va a ser un beneficio. Porque el miedo, tanto como el dolor, tanto como la pereza, como el aburrimiento, como un poco la depresión y la ansiedad, tienen su razón de ser. Pero cuando no soy sensible, entonces soy víctima de todas esas cosas. Y es lo que debemos hacer mientras crecemos.
Aprendemos a caminar para poder movernos, aprendemos a hablar para aprender a comunicarnos, a expresarnos, a meter información en esto para analizarla y proyectarla. Pero también nuestras emociones son vitales, debemos aprender a manejar nuestras emociones. Y de eso se trata la sensibilización. Luego está la creatividad. ¿Qué cosas debo hacer? ¿Cómo debo hacer las cosas para que sean buenas, para que yo tenga una vida mejor, una vida digna? La creatividad te dirá no mates, la creatividad te dirá no robes, la creatividad te dirá no tomes ningún atajo, no seas corrupto, puedes hacer grandes cosas, sé constante, dile adiós a la rutina, sé creativo. Y te va a decir cuál es el proceso para obtener esas cosas, para lograr esas cosas. La creatividad no es solo artística, la creatividad es desde el saludo que le doy a todo el mundo en las mañanas. Cuando soy creativo, le impregno de vida a cada una de las cosas que yo hago y que yo doy y que yo pienso. Entonces, cuando soy sensible y controlo y conozco mis emociones, y cuando soy creativo y produzco cosas buenas para vivir bien, entonces puedo imaginar una muy buena realidad. Es más, puedo imaginar una realidad sorprendente. Y en esa realidad, a pesar de la adversidad, es decir, por alguna razón tuve un accidente y perdí la capacidad de caminar. Mi sensibilización no permitirá que mi tristeza y mi depresión me dominen, sino que eso me alimentará para obtener energía para ser resiliente. Mi creatividad dirá que yo no soy únicamente mis piernas, así que hay un montón de cosas que yo puedo hacer para tener una vida mejor, ¿sí? Porque valoro lo que tengo. Es una de las cosas más bonitas que da la creatividad. Y entonces aplico mi imaginación y entre más quiera creer, tal vez algún día, de alguna manera, a pesar de que los médicos me hayan dicho, usted no va a volver nunca a caminar. Pero como es lo que yo creo, entonces yo sé que eso se hace con esfuerzo. Y yo sé que mi capacidad emocional y de energía está cargada porque mi sensibilidad me ha permitido no desfallecer. Y mi creatividad me ha permitido no ser testarudo, sino encontrar una manera constante, determinada y buena y positiva y noble y digna de enfrentar esta adversidad de haber perdido las piernas. Hasta que algún día me miro al espejo y estoy caminando, sea porque me imaginé unas piernas robóticas, sea porque imaginé que la medicina conseguía algo, o simplemente porque a través de un proceso cuántico extremadamente fabuloso pude reparar el daño que yo tenía. Todo eso es posible. Incluso puedo llegar a comprender que si tengo una enfermedad terminal, la sensibilización me permite estar triste, sorprendido, pero no me permite darme por vencido. La creatividad me permite darle una buena vida a las personas que están a mi alrededor, hacer que cada día cuente y valorar cada momento que tengo a pesar del dolor y de la adversidad. Y la imaginación me permitirá salir adelante y brindarme los mejores momentos de la realidad que estoy construyendo y decirle adiós a todos con una sonrisa. Sí, hay cosas muy difíciles, pero el truco está en cómo tener una vida mejor. Entonces, primero, descubre que la vida es el juego. Segundo, cómo lo juego con sensibilización, conociéndome a mí mismo, analizando, evaluándome y evolucionando, siendo creativo, creativa, valorando las cosas que tengo y haciendo procesos para valorar eso que tengo todos los días. Y segundo, creyendo siempre las mejores cosas, sin ninguna duda. Ese es el camino de la vida. Así es como hacemos que funcione. Así es como tenemos una vida mejor.
Y la imaginación es extraordinaria. Claro, es un proceso largo, sí, tal vez, o difícil, tal vez, si tú lo quieres creer así, pero es un proceso. Y lo más importante es comenzar a hacer los cambios, hacer los ejercicios para ser sensible, porque cuando éramos pequeños dejamos de estudiar nuestra sensibilización y nos volvimos víctimas de lo que sentimos. Cuando éramos pequeños dejamos de perder nuestra capacidad de ser creativos, entonces dejamos de valorar las cosas que tenemos solo cuando ya no las tenemos. Entonces nos da la envidia, el dolor, el arrepentimiento de haber tenido algo, de haberlo dejado perder y no haberlo valorado. Entonces nos amargamos y comenzamos a creer que la vida es mala, que nunca voy a tener las cosas que quiero, que esto es muy difícil, que todo el mundo se aprovecha de mí, que yo solo vine a perder, que todo el mundo me va a robar, que todo el mundo me odia, que por eso nunca voy a amar a nadie, que nadie me va a amar. En fin, dense cuenta cómo la falta de entrenamiento del que perdimos cuando éramos niños nos lleva a tener una muy mala realidad, porque es lo que comenzamos a crear y a creer. ¿Quieren crear cosas buenas? Usen su creatividad para que su imaginación funcione cada vez más de acuerdo a lo que ustedes se merecen. Se merecen grandes cosas, se merecen cosas importantes y valiosas. Así que recuerden que tenemos los talleres. Solo invítenos, reúnan a 9 personas, invítenos y esa primera sesión la vamos a disfrutar sin ningún costo. Queremos que vivan la aventura de Acravida y que la disfruten. Pueden también encontrar todo esto en el podcast y aquí en YouTube. Esperamos sus comentarios, sus preguntas, que compartan el video, que se suscriban para que no se pierdan absolutamente nada de este fabuloso camino hacia una vida mejor. El camino de Acravida. Hasta la próxima.